¿Qué tal, amigos hermanos? Hoy meditaremos en el versículo que se encuentra en San Mateo capítulo 7 versículo 3, donde dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu ojo? Hay una unidad de pensamiento en los versículos 1 al 6, y para poder entender de una manera adecuada este versículo, vayamos a nuestro contexto inmediato, donde el Señor prohíbe ese tipo de juicio injusto. Debemos entender que el Señor no está prohibiendo todo tipo de juicio. El Señor no prohíbe que se haga un juicio entre cristianos y no cristianos. El Señor no prohíbe que se haga un juicio entre los que se dicen ser cristianos y tratan las cosas santas de una manera blasfema. O dicho de otra manera, que toman en poco o en nada las cosas espirituales. Y de hecho, el versículo 6 de este capítulo habla de esas personas, donde dice: no deis las perlas a los cerdos. El Señor no está prohibiendo que se haga un juicio dentro de la membresía de la iglesia cuando hay pecado en algunos de los miembros y se sigan los pasos de Mateo 18. El Señor no prohíbe que hagamos un juicio entre la sana doctrina y la buena doctrina. El Señor pone delante de nosotros algunas razones por las cuales no debemos de juzgar desmedidamente. Con el juicio con que juzgamos, seremos juzgados. Con el mismo estándar y dureza con que juzgamos a nuestro prójimo, el Señor nos juzgará. Daremos cuenta a Dios por cada juicio áspero, por cada juicio incorrecto e inmisericordia. Cada vez que en la providencia del Señor nos toca ser testigos de alguna falta de nuestros hermanos, es necesario que nos examinemos para ver si no estamos nosotros viviendo en algún pecado y si no estamos teniendo un espíritu criticón, dando a nuestros hermanos severidad, pero para nosotros mucha misericordia. A veces solemos ser como el ejemplo de las escuelas, donde el profesor pone un punto negro en el pizarrón y pregunta a la clase qué ven, y todos contestan un punto negro. Y así es el hipercrítico, que en lugar de ver la totalidad del pizarrón blanco, solo tiene la agilidad de solo encontrar el punto negro, y pareciera que su profesión solo es buscar las faltas de sus hermanos, criticarlos, y aún pareciera que al hacerlo, lo hacen con gozo. El hipercrítico olvida Romanos 13, donde dice que el amor todo lo espera, pero no, él no hace eso, él hace lo contrario. Ahora, no estoy diciendo que si alguien peca debemos hacernos de la vista gorda, como decimos algunos. Al decir esto me refiero a que no debemos poner cosas neutras como estándar absoluto. Otra característica del hipercrítico es que suele juntarse con gente como él de calumniadores, porque les encanta saber de lo mal de los otros y les encanta hablar de ello a escondidas. Y sé de antemano que me introduje en un camino más profundo, pero el tiempo no me permite aclarar cada uno de esos puntos. Pero esto es parte del espíritu hipercrítico, del cual nuestro Señor nos amonesta y nos dice que no estamos llamados a juzgar de esta manera. Hay algunas razones por las cuales no debemos juzgar así. La primera es para no ser juzgado. Y cuando habla de esto, está hablando del tribunal que los cristianos experimentarán al final en el juicio del Señor. Y hay otras dos razones que están en los versículos siguientes. Y recordemos que de la estatura que hayamos puesto, así seremos juzgados. Hermanos, cuán malvados podemos llegar a ser. El Dios del universo, que tiene toda autoridad, todo derecho para ejercer sobre nosotros severidad, para ejercer sobre nosotros un juicio sin misericordia. Y alguien puede decir: no, Dios no puede juzgar así, porque Él es misericordioso. No, sí puede juzgar así. Y lo hemos visto en el diluvio. El mismo infierno es testimonio de que Dios juzga sin misericordia. Sin embargo, hermano, ha tenido misericordia. Como dice el salmista, se acuerda de que somos polvo. Sin embargo es compasivo, y nosotros que padecemos de las mismas debilidades dejamos caer la espada de juicio casi en cada mínima falta con nuestro prójimo, o cuando descubrimos una falta grave en él nos asombramos diciendo en nuestro corazón: ¿cómo es posible que un cristiano como él caiga en semejante situación? Casi considerándonos nosotros ángeles sin tentación.
Esta advertencia muestra que nuestro corazón continúa batallando, hermanos, con un corazón duro para con nuestros hermanos. Y no por nada David prefirió ser juzgado por Dios cuando tenía que ser disciplinado. Hermano, no debemos juzgar lo que ya hemos establecido. No debemos juzgar con dureza. Y otra razón es por medio de una ilustración. Y esto es llamado una hipérbole, o sea, una exageración, un ejemplo exagerado. Y el propósito en nuestro contexto de esta exageración es demostrar lo absurdo e hipócrita que puede ser el juicio, el del corazón crítico, el juicio incorrecto. Primero, ¿y por qué miras? ¿Cuál es la razón en el momento que el hombre hipercrítico, que anda alrededor buscando a quien criticar, encuentra a su presa para demostrarle todas las faltas que él tiene? El Señor dice, has de detenerte, debes esperar, pues con esa actitud hipercrítica demuestras que tú tienes un problema mayor que el que ellos tienen. Y una vez el hipercrítico encuentra la presa, el Señor dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El pecado que tiene el Señor en vista cuando habla de la viga, ¿cuál es ese pecado, hermano? El ser hipercrítico. Ese es el contexto inmediato. Dice el Señor, detente. Cuando encuentres una falta en tu prójimo, detente. Porque es posible, o más bien es una realidad, que si padeces del corazón hipercrítico, tengas un problema mayor que el que ellos. Es probable que tú tengas una viga y ellos una paja. Y todos sabemos la diferencia entre paja y la viga. La Biblia dice, y la Biblia hace diferencia entre pecados, unos más graves que otros. Y cuando el Señor habla del corazón hipercrítico, considera entre uno de los pecados que llega a ser más grave que las faltas comunes de nuestros hermanos. Y es que el pecado hipercrítico nos ciega para no poder vernos a nosotros, pero nos pone muy agudos para con el prójimo. Y esto nos enseña que cada vez que veamos en nuestro prójimo una falla, debemos examinarnos a nosotros mismos y discernir si no estamos padeciendo de un corazón hipercrítico llamado viga. Y cada que nuestro hermano haga algo, examinar en nuestro corazón si es algo que a nosotros no nos gusta en lo personal o si es un mandamiento. Cuando veamos que es algo personal, cuidado. Pero cuando veamos que es algo bíblico, actuemos en un justo juicio, con misericordia y en una plena y limpia autoexaminación y consideración.